Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes en este lunes 6 de junio de 2016. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21, como siempre, cubriendo todo el territorio nacional. Agradecemos a Dios Todopoderoso que nos da ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, por darnos usted su preferencia a este programa, y como siempre también le recomiendo al inicio de cada semana poner sus proyectos, sus objetivos, sus metas en las manos de Dios para que cualquier obstáculo que se presente sea menos pesado y difícil de resolver. Así es que desde ya pues les invito a ustedes a ponerle mucho entusiasmo, mucho dinamismo a la presente semana. Este día iniciamos obviamente la semana conociendo la postura del sector industrial sobre el acuerdo de incremento del 15% al salario mínimo de forma gradual en 3 años, y su lectura también sobre la gestión actual y lo que viene por delante. Quiero saludar al doctor Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Neto. Muchas gracias por la invitación. Me acompaña también su director ejecutivo, Jorge Riaza, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Un gusto, Ernesto. Bueno, en manos del presidente está ahora el acuerdo del Consejo Nacional de Salario Mínimo del incremento gradual en 3 fases, es decir, de un 5%, como se acordó en el Consejo, para ser aplicado anualmente. Ahora solo falta esperar si lo veta, sanciona o lo observa. Lo cierto es que el tema coloca nuevamente en discusión alcanzar verdaderos consensos políticos donde las partes salgan satisfechas, sino al caso donde en esta oportunidad el gobierno se muestra un poco inconforme y casi califica este acuerdo como injusto. Este fin de semana, por cierto, se sumó a una posición el jerarca de la Iglesia Católica, quien dijo pues que era un incremento bastante tímido, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Vamos a hacer una valoración también en cuanto a esa expresión. Hoy vamos a hacer obviamente un repaso sobre el tema, pero también vamos a aprovechar la presencia de los industriales acá en nuestro programa para hablar sobre las expectativas que tienen para los próximos 3 años de gobierno que vienen. Así es que, Lorena, me voy contigo como siempre, saludándote a esta hora, desde luego para que nos des también insumos pertinentes que nos van a ayudar a desarrollar la tema. Gracias, Ernesto. Buenos días para ti y tus invitados. Como ya lo mencionabas, el desacuerdo se da porque el gobierno pretendía eliminar las 9 categorías que existen para el salario mínimo y establecer únicamente 2, $300 para la zona urbana y 250 para la rural, lo que no recibió el suficiente apoyo. Veamos. Terminó la discusión y para algunos terminó mal, específicamente para el gobierno y algunos sindicatos que hacen alusión a la poca transparencia del proceso. Yo lo que tengo claro es que esta representación laboral tiene muchos años de estar ahí y está manejada por el sector privado. De nuevo se burlan de la clase trabajadora. Descalificar los acuerdos es lamentable, advierten los empresarios, pues un 15% puede ser absorbido para evitar despidos, argumentan. Tendrían que sustentarla con hechos concretos y los retos que lo hagan. Es un insulto a la clase trabajadora, a los sindicatos, y es un insulto para nosotros. El tema se da en el contexto de los 2 años de gobierno, quien recibe críticas por la falta de oportunidades y desarrollo del país. Ernesto, según los empresarios, el crecimiento del país es demasiado lento, producto, entre otras cosas, de la inseguridad pública. Sin embargo, en los últimos días estos sectores han dado muestras de diálogo. Con esto vuelvo al estudio para el detalle de este y otros temas. Adelante. Bien, gracias, Lorena, por esa importante información que nos colocas también en la mesa para ser analizada con nuestros invitados. Bueno, este incremento de salario mínimo, si bien es cierto, surge del Consejo, pero todavía no hay, llamémosle como un consenso real para el cual el gobierno pudo haber salido satisfecho con el mismo, doctor Simán. Neto, este es un tema que está muy politizado. Acuérdate que a los políticos les encanta prometer el aumento del salario mínimo, pero no le corresponde a los políticos, le corresponde por un convenio internacional con la Organización Internacional del Trabajo,
corresponde a la comisión tripartita, gobierno, sector laboral y sector privado. Y esa decisión se ha tomado en el Consejo Nacional del Salario Mínimo y está siguiendo los procesos que la misma ley establece para aprobarse. Lo que pasa es de que tienes que recordar de que el FMLN siempre ha tenido pues a los sindicatos a sus órdenes, y ahora tú tienes representantes del sector laboral que no se están plegando a lo que el gobierno quiere, sino que de cierta manera han sido independientes. Y quiero recordar de que la representación tanto del sector laboral como del sector empresarial venció en el 2013 y es el Ministerio de Trabajo el que no los ha querido renovar, no nos ha vuelto a dar las certificaciones. Lo que pasa en el Consejo Nacional del Salario Mínimo es de que mientras no se elija a los nuevos representantes, continúan vigentes los que están electos. Actuales, sí. No así con el Consejo Superior del Trabajo, que desde el 2013 no se ha reunido porque el Ministerio no les quiere dar credenciales a nuestros representantes ni a los representantes del sector laboral. Y la ministra ha sido muy clara en decir de que ella va a quitar a los representantes del sector laboral, cuando no le corresponde al gobierno. Eso es una violación de la OIT, ese tema ya se llevó a la OIT, ya la OIT condenó al Estado salvadoreño por interferir en la representación del sector laboral, y sector empresarial. A ver, en este tema de incremento del salario mínimo, cae a bien hacer una valoración porque quizás bastante justa en la dimensión. Para unos, en este caso el sector privado y el sector laboral salieron satisfechos, pero el gobierno no, lo decía en mi intervención anterior. Pregunto, de alguna manera, ¿qué impacto esto tiene si lo vemos desde el punto de vista de que gran parte del salario en el país va más arriba de lo que podría ser el salario mínimo, Jorge? Sí, bueno, eso es importante. De casi 800,000 personas empleadas en el país, de los cuales 140,000 son del sector público, solo 20,000 tienen el salario mínimo. Prácticamente el resto está arriba de ese indicador. El problema lo tiene la gente que está en el sector informal, que no tiene muchas veces el salario mínimo ni las prestaciones de ley, ¿verdad? El empresario está cumpliendo con la legislación, incluso mucho más arriba de lo que el salario mínimo establece, ¿verdad? Y este es un tema de competitividad. No se puede pensar solo en una visión ideológica del salario mínimo, sino tiene que ser realmente algo en el cual hay que ver que todos los días competimos con diversos países en Centroamérica, en México, en otras regiones del mundo. Y lo que está en juego es el empleo, ¿verdad? Así que es importante hacer una medición. En el sector privado hemos hecho una medición realista de lo que puede ser el incremento, y en la medida en que se incrementara la competitividad a futuro, pues seguramente todos saldremos beneficiados de futuros incrementos. Pero mientras eso no se dé, la realidad que tenemos es la que dice el acuerdo que se alcanzó entre trabajadores y sector privado, ¿verdad? Ahora, ¿esto se podría considerar un incremento demasiado tímido, un 5% gradual, como en algún momento lo mencionaba el jefe de la Iglesia Católica este fin de semana? En realidad es un 15% neto que se va a dar en 18 meses. De hecho, dentro de 6 meses ya va a haber sido 10%, es decir, 5% ahorita y 5% en enero. Y por supuesto nosotros no estamos satisfechos, nosotros quisiéramos que la gente gane más neto. Claro. Y de hecho, como bien dice Jorge, la población que está en el sector formal que gana salario mínimo es solo el 3.9% de todos los empleados que cotizan al Seguro Social. Y aquí vale la pena aclarar, porque se ha hecho mucha campaña de desprestigio al sector privado por esto del salario mínimo. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo en que se suba el salario mínimo, y nosotros nunca hemos dicho de que vamos a despedir gente por el salario mínimo. Lo que hemos dicho es de que un salario mínimo, si se aumenta en forma desmedida, por puras razones políticas y no económicas, va a generar más desempleo. Y aumentar el salario mínimo no le ayuda a las personas que están desempleadas, al contrario, les hace más difícil encontrar empleo. Entonces, dejar eso en claro, que nosotros sí estamos de acuerdo en un aumento del salario mínimo, fuimos de los primeros en proponerlo, y el acuerdo que se ha llegado es un 5% ahorita, un 5% en enero, quiere decir que para dentro de 6 meses va a haber sido un 10% de aumento, y otro 5% en enero 2017. Como bien dice Jorge, eso tiene que ir amarrado
a la productividad. Y de hecho el sector industrial, Jorge, es el que ha aceptado el incremento más grande en esto, ¿verdad? Porque el sector comercio y servicios es un incremento que se aprobó del 4.5%. Entonces nuestro sector es el que ha aceptado un incremento mayor. El industrial. El industrial. Y el sueldo promedio en la industria es 460. O sea, de que el número de trabajadores que ganan salario mínimo, como bien dijo Jorge, es aproximadamente 20.000, sí, de un total de 640.000 trabajadores del sector privado. El otro punto que te quiero hacer, Neto, es de que la población económicamente activa de El Salvador es 2.8 millones de salvadoreños. De esos, solo 800.000 tienen un trabajo formal y permanente que cotiza AFP, que cotiza Seguro Social y que el ministerio puede verificar si ganan salario mínimo. Pero de esos 160.000 son empleados públicos, que no están regidos por la ley del salario mínimo. O sea que solo tiene 640.000. Los otros 2 millones de salvadoreños trabajan o están desempleados, o están autoempleados, o trabajan en la informalidad. ¿Cómo va a verificar el Ministerio de Trabajo que esos 2 millones de salvadoreños devenguen salario mínimo o no? A ver, decía Monseñor, en el contexto de temas de país, donde por cierto también calificó las medidas que se han hecho en los penales como tímidas, decía él: yo pido que se revise el salario mínimo y que se haga de verdad una nivelación justa, que se pague justamente. Esto es un compromiso social, decía él particularmente. ¿Qué piensan? Mira, se ha hablado, Neto, mucho del costo de la canasta básica y de la inflación. Y los representantes del Ministerio de Trabajo han dicho que la canasta básica ha incrementado, que la inflación está muy elevada y que por eso se justifica un incremento del salario mínimo más elevado. Sin embargo, el secretario general del FMLN, en su discurso la semana pasada, decía de que las políticas económicas del gobierno han permitido, a pesar de la dolarización, dice, ha permitido mantener el costo de la canasta básica y mantener la inflación. Y ahí pues aclarar de que cuál de los dos, o subió la canasta básica o no subió, porque tú tienes a representantes del Ministerio de Trabajo argumentando que sí subió para que el salario sea mayor, y al secretario del FMLN diciendo que no subió, que este es un gobierno que ha permitido una estabilidad económica. Y vale recordar de que la estabilidad económica no ha sido pese a la dolarización, ha sido gracias a la dolarización. Nosotros como exportadores nos opusimos a la dolarización, pero una vez dolarizado no hay vuelta para atrás. Entonces, aquí vale la pena aclarar que el verdadero costo de la canasta básica urbana subió solo 1.2% y el costo de la canasta rural bajó 1.4%, ¿verdad? La inflación está en 0.9% y el incremento aprobado es del 15%. Entonces, desde el punto de vista económico, sí se justifica los aumentos aprobados. A ver, este día, por cierto, el periódico El Diario de Hoy, en un análisis que ustedes hacen, dice que el mayor gasto en salarios estatales es el factor que vino a deteriorar las finanzas públicas. Hablando un poco en términos generales de esta valoración que ustedes están haciendo de segundo año de gestión del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Solo para cerrar un poco el ciclo del tema de salario mínimo, ¿esto va a impactar en el presupuesto de qué empresas o qué se perfila? ¿Cómo puede esto de alguna manera estudiarse como un grado de afección, Jorge? Bueno, en realidad la evaluación que se hizo fue muy técnica y esa propuesta buscaba compensar al trabajador y buscar realistamente un incremento, y también desde la perspectiva de los costos de las empresas ver que no se salgan del tema de la competitividad. La mayor parte de empresas industriales está compitiendo en los mercados internacionales, en Estados Unidos, y no contra Estados Unidos, sino que está compitiendo contra países asiáticos como Vietnam y otros países donde los salarios todavía son bajos y no han logrado un nivel de crecimiento y desarrollo como el que estamos teniendo nosotros. En esa medida hay que medirse en función
hay que verse en función de la economía de Estados Unidos, por ejemplo, que es nuestro principal país de destino para las exportaciones. Entonces los costos tienen que estar amarrados no solo a los costos de la canasta básica y a los, como decía muy bien el doctor Simán, sino también a los costos con los que competimos, que al final se traduce en los precios en los mercados internacionales. Es decir, un impacto sí tiene. Siempre obvio que tiene. Una planilla siempre afecta tiene. Cualquier movimiento en ese sentido, afecta, ¿no? Claro, siempre tiene, pero es un incremento que se puede manejar en este momento. Es decir, este incremento no es que va a tener un impacto de choque fuerte que pueda de alguna manera volver a afectar un poco, digamos, esa dinámica económica de una empresa. Eso es lo que se pretende, Neto, al hacerlo gradual, de que las empresas tengan la oportunidad de ir ajustando esos salarios. Pero te quiero aclarar, este aumento no debería tener ningún impacto en las empresas grandes y medianas, porque ya pagamos salarios muy por encima del salario mínimo. El mayor impacto y lo que se trata de evitar es en las pequeñas empresas, en las microempresas, y tratar de evitar la informalidad, porque mientras más costos, más impuestos las empresas pequeñas terminan moviéndose a la informalidad. Y en nuestra economía el 72% es sector informal. Quiere decir de que no pagan impuestos, no pagan salario mínimo, no tienen atención médica a sus trabajadores, no tienen fondo de pensión. Entonces esperamos de que este incremento lo puedan absorber las empresas pequeñas sin afectarles mayormente. Esperaríamos que no genere ningún desempleo. Ahora, viene prácticamente el 10% de acá a enero y el otro 5% sería en enero 2017. 2017. Bueno, esa es parte del acuerdo al que se llegó. A ver, cuéntenme un poco esto, en la valoración que ustedes hacen de segundo año de gestión del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. ¿Cuál es el estatus que tiene el sector industrial en el marco de estos 2 años de gobierno? Mira, lo que salió publicado es un estudio que realizó la ACE ya hace varias semanas, donde refleja pues el incremento en las plazas públicas. Se han incrementado desde el 2009 para acá 42.000 plazas públicas nuevas, y cómo eso pues está afectando las finanzas y no se refleja en una mejora en los 3 servicios básicos que son salud, seguridad y educación. Nuestros trabajadores pues todavía se quejan de falta de medicamentos en las instituciones de salud. En fin, ese fue un estudio que no se realizó para los 2 años, se realizó anteriormente. Nuestra postura con respecto a los 2 años, Neto, y lo hemos dicho anteriormente, es de que con el presidente Salvador Sánchez Serén pues se generó una expectativa muy positiva por su estilo conciliador, por su búsqueda del diálogo. Nos preocupa que a 2 años pues los diálogos a los que hemos entrado no se han concretado todavía en nada. Estamos pues en una última oportunidad en estos diálogos, en esta mesa de diálogo entre ANEP y el gobierno, que esperaríamos pues una sincera voluntad de parte del gobierno de realmente llegar a acuerdos, porque mientras nos han llegado a visitar y a invitar a participar en la mesa, al mismo tiempo nos han mandado a los grupos de choque a quemar llantas frente a ANEP. Entonces sí se cuestiona un poquito la sincera voluntad de realmente trabajar juntos en esa mesa de diálogo. Hay instituciones con las que estamos trabajando muy bien, especialmente aquellos funcionarios públicos. Usualmente no son militantes de ningún partido, son funcionarios honestos, profesionales, dedicados, con los que día a día buscamos resolver problemas, y les agradecemos pues ese apoyo que dan a la industria y al sector privado. Trabajamos muy bien con ellos, trabajamos bien con el Ministerio de Economía, con quien estamos atendiendo temas de tratados de libre comercio que se están negociando, temas de comercio exterior con los países vecinos. En fin, sí hay instituciones con las que realmente se puede trabajar, en la Dirección de Aduanas, en el Banco Central de Reserva. Lo que nosotros hemos criticado y cuestionado es la visión política del gobierno, es decir, cuál es el rumbo que el Ejecutivo quiere dar al gobierno, y hemos sido muy críticos en el tema de más impuestos y en el tema de mayor endeudamiento. El país no puede aguantar con más carga de deuda pública. A ver, 2 años de gobierno basta para poder entender y comprender cuál es el rumbo del país. A ustedes y a criterio, más allá del, digámosle, como la crítica hacia concretizar en aspectos puntuales a través del diálogo, ¿cómo evalúan ustedes el rumbo del país? ¿Vamos por la línea correcta o no?
o no estamos en esa corriente de salir adelante con los temas fundamentales del país? Bueno, en realidad son 7 años de gobierno, ¿verdad?, del FMLN, lo cual sería un tiempo suficiente como para ver los logros mucho más avanzados en el área económica, por ejemplo, que es de la cual estamos hablando, para el país, ¿verdad? Sin embargo, en 7 años, 5 del gobierno anterior más 2 del presidente Sánchez Serén, se ve poco avance en el tema del crecimiento económico. Es un tema que aunque el FMLN trata desde la Asamblea de plantear como positivo que tenemos un crecimiento económico más arriba que la Unión Europea, por ejemplo, decía la vez pasada el diputado Mata, no es realista en términos de la competencia que tenemos en la región, ¿verdad? Y ese es un indicador que afecta a todos los otros indicadores, que ahora que hablábamos del salario, por ejemplo. Entonces, es necesario consolidar, como muy bien decía el doctor Simán, la confianza en el país. Uno de los temas de diálogo tiene que ser básicamente llegar a la confianza para lograr más inversión. Y eso en estos 2 años prácticamente no se ha logrado. Más bien hemos visto desinversión en el país. Y al final la base de crecimiento estaría en atraer inversión extranjera y fomentar la inversión local. Pero pareciera que el gobierno no tiene un rumbo, al menos en el sentido como nosotros lo vemos, de generar confianza y generar inversión. Hay temas sociales que ellos los ven relevantes y estamos de acuerdo. La parte social siempre es importante, los diversos programas, pero también hemos hecho observaciones a temas de subsidios muy puntuales en los cuales se puede reconsiderar gasto. Tenemos, por ejemplo, el tema de que lo mencionaba el doctor Simán, el excesivo gasto del sector público. Constantemente vemos al ministro de Hacienda decir que no puede cubrir el costo del incremento del escalafón en el Ministerio de Salud, en el mismo Ministerio de Hacienda y en otros ministerios. Entonces, es obvio que el gobierno está gastando más de lo que se debe. Así que es importante basarse en generar más confianza, en generar más posibilidades de inversión y en mantener un equilibrio en las finanzas públicas para no generar problemas del otro lado del crecimiento de la economía. ¿Les preocupa el accionar que tienen estos movimientos sociales denunciando y también, como dice, atacando algunas sedes, como el caso de la NEP, que vimos que estaban quemando llantas y tirando de alguna manera algunos obstáculos a la sede? Lo que pasa es que cuando el partido de gobierno está detrás de esos movimientos, entonces obviamente que es... ¿Y es el FMLN el que está detrás de todo pues eso? Los datos lo que nos indican los datos es que sí, pero la sociedad tiene derecho de expresarse. Nosotros no estamos tratando de reprimir el derecho de los grupos de expresar su descontento o su apoyo a cualquier medida. El tema es de que es incongruente que un gobierno te invite a la mesa y al mismo tiempo te mande a sus grupos que han sido tradicionalmente de choque, ¿verdad? Especialmente por los líderes que hemos visto moviendo esas masas. Ahora, el presidente llegó a la Asamblea Legislativa agradeciendo el apoyo político para las medidas de seguridad, pero también sosteniendo que el país ha tenido a bien trazar una nueva línea de entendimiento, que es el tema del diálogo. Lo que ustedes quieren es que se concretice, que haya más confianza y no tener de alguna manera pocos resultados, ¿no? Es que el diálogo implica un intercambio de ideas, no implica acompáñame en lo que yo ya decidí hacer. Y eso es lo que nosotros hemos visto del gobierno hasta ahora, que te invitan a una mesa para decirte lo que ellos ya decidieron hacer. Entonces, el diálogo implica apertura, escuchar los argumentos y las propuestas de la contraparte. Eso no lo hemos visto. Y como bien dice Jorge, nosotros lo que queremos es generar un clima de confianza. Solo en un clima de confianza vas a poder atraer inversión, ¿verdad? Y eso se genera siendo coherente entre lo que tú dices y lo que tú haces. Y eso es lo único que pedimos nosotros con el gobierno. Una sincera voluntad de sentarse a discutir los verdaderos problemas del problema, a escuchar propuestas y que juntos lleguemos a soluciones, especialmente los temas económicos, que son los que más atañen al sector privado. Nosotros no estamos pretendiendo resolver temas políticos que corresponden a los partidos políticos o a la Asamblea Legislativa. El discurso ofrecido por el presidente en el marco de sus 2 años en la Asamblea Legislativa, el informe a la Nación, ¿no satisface esas expectativas? Yo creo que el discurso estuvo muy bien, es que acompañarlo con coherencia, es decir, hay que acompañarlo
con hechos concretos, ¿verdad? Y ese es lo único que nosotros estamos pidiendo, Neto, de que si ese es el rumbo, si quieren sentarse con el sector privado, ahí hemos estado siempre, ahí vamos a estar. El sector privado ha estado desde hace mucho y va a continuar estando, son los gobiernos los que cambian. Entonces cuenten con nosotros, pero sí requerimos una sincera voluntad de trabajar juntos y que sean coherentes. Si realmente nos vamos a sentar, entonces dejemos de lado los grupos de calle. Hablando de resultados, ¿qué aciertos ven y qué desaciertos tienen? Me imagino que como sector industrial, más allá de la generalidad, digamos, conceptual que tiene que tener una evaluación de gobierno, me imagino que hay áreas muy específicas en las que ustedes han visto que la apuesta, y especialmente en materia económica y del sector de ustedes, ha sido positiva, pero habrán otras que también no lo estén. ¿Cuáles son las valoraciones? Si comenzamos por reconocer algunos aciertos del gobierno, por ejemplo. Bueno, es obvio que, por ejemplo, en el tema de seguridad han habido avances mucho más grandes que los que podían haber habido en los años anteriores, ¿verdad? Pero esto es un inicio para sentar una plataforma que pueda dar resultado a mediano plazo, ¿verdad? El problema de la seguridad es sumamente complejo y se requiere mucho tiempo y consistencia en las medidas, ¿verdad? El cambio de dirección, digamos, en el tema de la política de seguridad está dando estos resultados, pero esperamos pues que continúe en esa dirección y se puedan ir consolidando para reducir al final las muertes de los salvadoreños y la situación de violencia, que es una de las principales causas de la inseguridad del país. Que por cierto, ese acuerdo fue también gracias a los partidos políticos que han acompañado el tema de las medidas, ¿no? Sí, efectivamente, ahí hay un buen ejemplo de lo que el respaldo político puede hacer cuando hay medidas coherentes, como dice el doctor Simán, entre el discurso y la acción, ¿verdad? Un ejemplo de unidad de país. O sea. Y de unidad de país, exactamente. Entonces, ese ejemplo se puede repetir en otras áreas, ¿verdad? Por ejemplo, el gasto público requiere un acuerdo de país. Ricardo Poma lo decía la semana pasada, que quien va a ser uno de los homenajeados y de los que recibirán un premio de parte nuestra el próximo jueves, hay que llegar a un acuerdo fiscal de país, ¿verdad? Así como se ha llegado en temas de seguridad, también en el tema económico y otras áreas en las cuales también hay cosas pendientes. A ver, y no es tan, voy a hacer una pausa comercial, no, esa expresión del presidente de llegar a visitarlos, en el caso de la ANEP también, que ustedes forman parte de la ANEP, ¿no? No es un síntoma positivo, si lo queremos ver, para poder llegar a establecer un acuerdo de temas de país. Claro que sí, Neto, nosotros lo Quiero que hablemos de eso cuando regresemos. Voy a hacer una pausa comercial. Gracias a usted por estar participando. Recuerde @diálogo21, @Neto López Radio. 2 cuentas en Twitter para que nos escriba. Lorena Melara viste 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Como esperábamos los salvadoreños, que ganar lo mínimo los 300, no me parece muy bien, porque acuérdense que le incrementan un poco al salario mínimo, pero la canasta básica sube. Se espera más, el trabajador necesita más. Sí, no alcanza, así de que mínimo un 40% hubiera sido. Muy mal, porque es bien poco, es una burla para todas las personas que trabajamos en la empresa privada. El impacto en el ingreso del trabajador no es para generar que la economía aumente. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de comenzar con este análisis que estamos haciendo sobre la situación del país y particularmente del estado de la economía desde la perspectiva de los industriales, quiero recordarles a ustedes que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Bueno, a ver, doctor Simán, la visita del presidente a la ANEP
fue un gesto que se alabó muchísimo desde el punto de vista de que hay que dejar atrás cualquier tipo de diferencias y comenzar a establecer una agenda de trabajo. De hecho, se creó una comisión que tiene ya algunos elementos importantes que tratar. ¿Y cuál es la valoración que se tiene si comenzamos a ver ya otros signos de acercamiento entre el sector privado y el sector gobierno? Definitivamente que todos vimos muy positiva el gesto del señor presidente de venir a visitarnos a la ANEP. En esa reunión se acordó formar una mesa de diálogo con representantes de tanto del gobierno como del sector privado. De hecho, también tuvimos una visita del Gabinete de Seguridad que nos fue a presentar todas las medidas de seguridad, pero creo que nos hemos estancado ya 2 semanas de no reunirnos y se han dado pues esta situación del salario mínimo y de las críticas del secretario del FMLN la semana pasada. Esperaríamos retomar el tema de la mesa del diálogo, donde realmente, como te decía Neto, esperaríamos de parte del gobierno una sincera voluntad de continuar trabajando. ¿Y ese no fue un gesto muy sincero del presidente? Del presidente sí, pero como te digo, se requiere la coherencia, ¿verdad? Se requiere consistencia de todo su equipo, porque el presidente puede decir una cosa, pero hay que ver si sus ministros y sus representantes en el gobierno siguen la línea que marca el presidente. ¿No hay ninguna especie de intereses políticos más allá de que se quieran anteponer ante cualquier acuerdo de parte del sector empresarial, como en algún momento lo critican algunos dirigentes del FMLN, que los sectores empresariales juegan a una agenda política? Definitivamente que no, nosotros no tenemos agenda política partidaria, es decir, nosotros entramos a la cancha política a gestionar políticas públicas que favorezcan a la población, que favorezcan a la economía, pero no andamos promoviendo ningún partido político, Neto. Entonces, en ese sentido, puede estar tranquilo el gobierno. Que seamos críticos, sí, siempre lo hemos sido. Es parte de nuestra labor como sector privado defender los principios sobre cuales los salvadoreños pueden emprender sus negocios, pueden alcanzar sus sueños. El sistema de libre empresa, lo que es la democracia, la institucionalidad. Y en ese sentido, vamos a ser críticos de cualquier gobierno, ¿verdad? No es que tengamos una agenda partidaria. Nosotros lo que queremos es un buen gobierno, no importa si es de derecha o de izquierda, un gobierno que realmente atienda las necesidades de la población. Resolver la inseguridad en el país es un tema de país. Voy a ocupar un término, no sé si ¿cómo se monta el sector empresarial en la búsqueda de una solución como es el caso de la inseguridad en el país? Neto, nosotros hemos venido proponiendo desde hace años, las diferentes gremiales, hemos hecho propuestas respecto al tema de seguridad. Y un tema en el que hemos sido muy críticos es de que seguridad no solo implica el combate, lo que es la represión del crimen. En eso pues sí aplaudimos de que finalmente el gobierno ha tomado acción, pero no es la única medida que se necesita. No hemos visto todavía en el tema de política penitenciaria, en el tema de rehabilitación de los reos, reinserción, capacitación, en fin, el tema de prevención. Este tema lo tenemos que abordar íntegramente. Nosotros costeamos y trajimos a Giuliani, que es un experto en este tema de seguridad, y lo pusimos a disposición del gobierno precisamente para contribuir. Se dejó una propuesta que le entregamos al señor presidente el día que nos visitó a ANEP y esperamos que se tome en cuenta. Estamos en toda la voluntad de colaborar, ¿verdad? Como lo hemos hecho en el pasado. El sector privado siempre fue colaborador de lo que es la Policía Nacional, de las familias de los policías que han caído en el cumplimiento de su deber, y estamos en la disposición de trabajar juntos con el gobierno en este tema. Ahora, sobre el tema del financiamiento de los planes de seguridad, también es otro tema que obviamente está en esa mesa de trabajo que se ha creado. ¿Cuál es la ruta que ustedes ven más factible para poder de alguna manera darle sostenibilidad a este esfuerzo que se ha logrado con el acompañamiento de los partidos en materia de seguridad? ¿Por dónde irse? Acordate, Neto, que se aprobó un impuesto a la telefonía, se aprobó un impuesto del 5% sobre las utilidades a las empresas y ahorita se acaba de aprobar 152 millones para el tema de seguridad. Eso además del presupuesto que ya está para seguridad. Entonces, la pregunta que nos hacemos es en qué se está gastando todo el dinero que ya se aprobó. Por eso, en los 152 millones nosotros aplaudimos que lleve restricciones para que ese dinero se utilice específicamente para lo que ha sido aprobado, ¿verdad? Entonces, hay que sentarse y ver de qué manera se recortan los gastos, porque es imposible
que el gobierno siga endeudándose y siga poniendo más impuestos, ¿verdad? Porque más impuestos drenan recursos de la población y estancan nuestra economía. Entonces, al final, eso mismo, más impuestos, va a causar que el gobierno reciba menos ingresos. ¿Hay mal gasto o un despilfarro de dinero en este país? Porque el sector siempre le ha preocupado precisamente el manejo de los fondos públicos. Y no tanto por la efectividad que no hayan tenido, sino también por la forma en cómo se malgastan. Esto ha sido parte del debate que se ha tenido, Jorge. Sí, bueno, y usando tu término, el término de despilfarro, ¿verdad? Nosotros creemos que cuando hay un gasto asignado a algo que no da resultados, al final se está botando el dinero, se está despilfarrando, ¿verdad? No quiere decir eso que se está utilizando en excesos o en lujos, que sí lo hay y hemos visto a lo largo del año, por ejemplo, en los medios, los distintos señalamientos de abusos de gasto público que hay, no solo en el órgano ejecutivo, sino en el órgano legislativo y en general en el Estado. Entonces es necesario focalizar y que los fondos realmente den resultados, porque si no hay una política coherente, por ejemplo en seguridad o en salud, el dinero puede llegar y pueden ser las cantidades que se quieran, pero al final los resultados no van a llegar a la población, como el doctor Simán señalaba, en el sentido de que lo que queremos es un gobierno que dé soluciones en salud y que trabaje para la población. Así que en esa parte hay que cuidar esos recursos. Y por el otro, el Estado no es este gobierno, sino varios gobiernos atrás, ha venido creciendo en forma desmedida y tiene un costo fijo, vamos a llamarlo de esa manera, altísimo. Hemos visto cómo, por ejemplo, los escalafones, al final muchos de los recursos se van en los ministerios por los contratos colectivos que se tienen y no hay recursos para proyectos que puedan ayudar a la ciudadanía. Entonces hay que hacer un reenfoque de ese tema también. Pero en el tema de seguridad, obviamente, se perfila o se percibe una mejoría muy importante. Sí. De hecho, creo que en la mayoría de discursos que recojo del sector empresarial lo ven positivo. Ahora, la gran pregunta es cómo volverlo sostenible y para eso hablamos precisamente sobre el tema de más impuestos o más recursos para financiarlos. De alguna manera, a ustedes como sector, ¿cuál es recientemente vino un informe del Fondo Monetario donde hablaba precisamente de hacer algunos ajustes. Hablaba de ese famoso escalafón en algunos sectores que el gobierno obviamente cada vez lo apremia en materia de presupuesto. Ahora, ¿han recogido a ustedes algún insumo pertinente de los sectores que representan sobre la baja, por ejemplo, en el nivel de extorsiones que han tenido para poder un poco aterrizar en el tema de si esto ha sido certero, el tema de las medidas que se han aprobado? En el tema ¿Reconocen que ha habido una baja? No, en el tema de extorsiones todavía no. Entonces, nuestros socios todavía continúan reportando que son víctimas de extorsiones, especialmente aquellas industrias que tienen que entrar a las comunidades a repartir sus productos, los que tienen rutas de entrega. Ellos siguen sufriendo las extorsiones. Estoy haciendo una combinación de cosas porque hay que reconocer algunas, llamémosle, aciertos que se ha tenido y el tema de seguridad, muchos perfilan que así ha sido. Ahora, ¿cómo volverlo sostenible? Hacía referencia de algunas medidas, llamémosle, drásticas que se pueden tomar en materia fiscal en el país. ¿Cómo ustedes visualizan digamos, este panorama? Neto, lo que pasa es que el tema fiscal siempre lo hemos dicho que es como una silla con cuatro patas. Tú no puedes hablar solo de más impuestos y de más endeudamiento, que es lo único que hemos escuchado en estos 7 años de gobierno del FMLN. 22 nuevos impuestos, los niveles más altos de endeudamiento, casi 17.000 millones de dólares de deuda en un Producto Interno Bruto de 23.000, es casi un 70% de nuestro Producto Interno Bruto. Hay otros 2 temas de los cuales el gobierno no habla. Uno es el gasto público. ¿Qué se va a hacer para reducir el gasto público? Y nosotros no hemos visto ninguna muestra de austeridad. El ministro de Hacienda, y lo hemos dicho en otros programas, ha sido muy efectivo, lo hemos felicitado porque ha sido efectivo en recaudación de impuestos. Este gobierno es el que más impuestos ha recaudado, casi 1.800 millones más por año, pero no ha hecho ningún esfuerzo en reducir el gasto. Y el otro tema es la infraestructura pública. La inversión en infraestructura pública
Eso no solo genera empleos, no solo reactiva la economía, sino que vuelve el país más competitivo. Entonces, solo oímos más impuestos, más deuda, pero no oímos nada de ahorro en el gasto público ni mayor inversión pública. Y esas son las 4 patas de la sostenibilidad fiscal. No puede seguir incrementando la deuda pública, no puede seguir incrementando impuestos indefinidamente. Y ya llegamos al punto donde ya no hay más de dónde sacar, ¿verdad? Entonces el gobierno tiene que aprestarse el cinturón y empezar a reducir gastos. Y con esto quiero aclarar que no estamos diciendo recortar los proyectos sociales. Hay mucho gasto innecesario del gobierno en publicidad, en viajes y en otros rubros que sí pudieran tener un gran impacto en las finanzas públicas. ¿Qué ruta es la más favorable para el sector que ustedes representan, que se puede crear y hablar de crecimiento? Bueno, en términos de crecimiento, la inversión es básica, ¿verdad? El país tiene una tasa muy baja de crecimiento de inversiones, la inversión tanto extranjera, si la comparamos en Centroamérica, es la más baja en la región, ¿verdad? Hay que reconocer y hay que señalar que si hay inversión es porque las empresas locales, las que ya están funcionando, han invertido más de 3.000 millones de dólares, casi 4.000 millones en los últimos años, en renovar equipo, en renovar maquinaria, en nuevas instalaciones, y eso es lo que permite el crecimiento. Pero esa inversión también requiere confianza y requiere garantía, porque en el sector industrial las inversiones se hacen a 15, 20 años plazo. Una fábrica no se instala para 2, 3 años. Entonces, el empresario industrial tiene que tener la garantía que no le van a mover las reglas o la legalidad en los próximos años, ¿verdad? En permisos, en concesiones, en licencias, en lo que fuera. Porque no puede ser que alguien haga una inversión en este momento y dentro de 5 años le digan, mire, ya no le vamos a dar la autorización, ¿verdad? Entonces, es necesario garantizar eso. A ver, hay un corredor logístico a Acajutla, que es una de las inversiones últimas que ha hecho el gobierno con la carretera Acajutla-Sonsonate, que es una inversión muy fuerte que hizo para facilitar un poco todo ese corredor logístico, ¿no? Mira, lo que pasa es que el 48% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos y llegan a Estados Unidos por los puertos del Atlántico. Entonces tenemos que exportar por Puerto Cortés o por Puerto Barrios en Guatemala. El otro 42% de nuestras exportaciones van a Centroamérica, es por vía terrestre. Entonces ahí tienes que el 90% de nuestras exportaciones salen por el otro lado, no por Acajutla. Pero precisamente esas son las grandes oportunidades que tiene nuestro país, Neto, porque 48% de nuestras exportaciones van a una economía que es la más grande del mundo, de nuestro principal socio comercial, que tiene una economía muy sólida y que está creciendo. Pudiésemos exportar a Estados Unidos muchísimo más de lo que estamos exportando. Lo que nosotros exportamos como país no representa más que el 0.4% de lo que Estados Unidos importa del mundo. Tenemos un tratado de libre comercio, el CAFTA, muy favorable. Entonces, ese mercado todavía no lo hemos explotado al máximo y tenemos esa gran oportunidad como país que estamos desperdiciando. Luego, el 42% de nuestras exportaciones van a Centroamérica. Todos los países vecinos están creciendo a tasas mucho más atractivas que las de El Salvador. Tenemos la oportunidad de seguir creciendo atendiendo nuestro mercado natural, que es Centroamérica. Entonces, oportunidades tiene el país. Como bien te dice Jorge, el sector industrial es bien progresista, a pesar de los obstáculos, a pesar de las adversidades, a pesar de la incertidumbre. En los últimos 7 años, con un gobierno que es básicamente antiempresarial, hemos invertido 3.800 millones de dólares en bienes y activos, es decir, maquinaria y equipos para mantenernos a la vanguardia tecnológica. Imagínate lo que la industria pudiera invertir si tuviéramos un gobierno favorable al sector empresarial, en el sentido de que en vez de poner más trabas y más obstáculos, facilite e incentive la creación de nuevas empresas y la creación de nuevos empleos. Y eso es lo único que nosotros pedimos al gobierno, que genere confianza, que genere seguridad jurídica, que no va a estar cambiando las reglas en cada momento, porque las inversiones, como bien dice Jorge, son a largo plazo. Un inversionista
tiene que planificar la rentabilidad, el número de empleos que va a generar, los mercados que va a exportar. Entonces, no podemos estar cambiando las reglas de juego cada rato. ¿Y confianza es bajar el tono de sus intervenciones cuando se refiere a ustedes en particular? Bueno, tú viste al secretario general del FMLN la semana pasada arremetiendo contra el sector privado, al mismo tiempo que el señor presidente de la República nos visita a ANEP a pedir una mesa de diálogo. Ahí tienes una total inconsistencia entre el partido en el gobierno y los funcionarios de gobierno. Eso, ¿cuál es el mensaje que están enviando al sector privado? ¿Pueden o no pueden trabajar con el sector privado? A ver, ¿no es confianza también el hecho de respetar algunas decisiones que se enmarcan dentro del concepto de institucionalidad del país, como por ejemplo las decisiones que toma la Sala de lo Constitucional respecto a algunas cosas? Nosotros siempre hemos dicho, Neto, que la Sala de lo Constitucional no estamos de acuerdo en todas las resoluciones, pero sí reconocemos que es la máxima autoridad en temas constitucionales, y por eso hemos defendido la independencia de la Sala de lo Constitucional, que no se interprete que estamos a favor de todas las resoluciones, pero sí que son la máxima autoridad, ¿verdad? Y tanto la Asamblea como el Ejecutivo tienen que respetar esa separación y esa independencia de los órganos del Estado. A ver, ¿por qué hago hincapié en el tema de confianza? Porque estamos hablando de climas favorables para crecer, y entiendo de que ese es uno de los factores primarios que ustedes piden. Confianza para poder desarrollar más inversiones, para tener mayor seguridad de inversión y, por supuesto, que se convierta esto en un crecimiento, ¿no? Sí, naturalmente la confianza está basada en dos cosas muy importantes. Primero, en el mensaje que se manda para garantizar que las personas pueden estar tranquilas y con seguridad de que van a invertir. Y lo segundo es que hay un sistema legal que permite que funcione y que se cumplan las disposiciones de los diversos órganos de Estado. En este caso, como lo señala el doctor Simán, el sector privado ha sido muy claro en defender la institucionalidad del país y la independencia de los órganos de Estado, ¿verdad? Cosa que no ha sucedido con algunas fuerzas políticas, por ejemplo, ¿verdad? U otros sectores sociales, que más bien han sido críticos, por ejemplo, de la Sala de lo Constitucional. Y lo importante es entender que un sistema democrático se basa en esos tres pilares y que las resoluciones de la Sala o de las salas en la Corte Suprema son lo que marca el camino legal para garantizar tranquilidad y seguridad a los empresarios. Este 1 de junio ustedes vieron dos discursos, el que dio el presidente en la Asamblea y el que dio su partido, también acompañado por el presidente, en la calle junto con organizaciones de trabajadores. Sí. Sí, creemos que hay un doble mensaje, ¿verdad? Eso nos da una garantía y una certeza. Es decir, estamos hablando de un órgano ejecutivo que tiene que dar garantía, seguridad, pero por el otro lado, el partido en el gobierno sigue mandando mensajes ideológicos, sigue con la visión de que el sector privado es el responsable de todo, sigue con la visión de que los empresarios son los responsables de lo negativo, cuando es totalmente lo inverso, ¿verdad? Y eso, pues, obviamente genera una confusión. ¿Incomodó el uso de algunos calificativos que utilizó el secretario general en ese momento de tarima? Neto, tú has dado en el clavo en la inconsistencia de la que te estamos hablando. El señor presidente va a la Asamblea y da un discurso donde dice que todo está muy bonito, que está promoviendo el diálogo y que está abierto al diálogo con todos los sectores, pero luego el secretario general del mismo partido da un diálogo todo contrario, atacando al sector privado. Entonces tú tienes una incoherencia, tú tienes un doble discurso. ¿Quién de los dos es el verdadero discurso al que el sector privado debe de escuchar? ¿El del señor presidente o el del secretario del partido en el gobierno? Eso no genera confianza. Y un inversionista extranjero que está evaluando invertir, ya sea en El Salvador o en los países vecinos, lo piensa muy en serio en cuál país poner su dinero. Yo estuve recientemente en Honduras, Neto, y Honduras tiene problemas de seguridad igual que nosotros, pero tiene un gobierno que le facilita la creación de nuevas empresas, que facilita el crecimiento económico, y tú estás viendo un crecimiento de su industria bastante impresionante. En nuestro país tenemos los mismos problemas de seguridad, pero tienes un gobierno con doble discurso que un día te invita y otro día te ataca. Entonces, ¿qué mensaje es el verdadero mensaje que debemos esperar del FMLN? Bueno, hay dos discursos, obviamente sí, el de protocolo y el otro que es el discurso político para arengar sus bases, que entiendo que esa fue la postura con la que en algún momento algunos justificaron el hecho de
tener ese tipo de actividades previas de celebración. Pero eso es como que yo te diga algo a ti, Jorge, y a tu, Neto, y a tu espalda diga otra cosa. Es decir, ¿cuál es el verdadero discurso? La sinceridad viene, y como bien dice Jorge, la confianza viene de ser coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace. No puedes tener doble discurso. A ver, programas sociales, hablamos ya de la seguridad. Los programas sociales, ¿los consideran que han sido positivos en esos 6 años que ha hecho el gobierno? En esos 2 años que ha tenido el gobierno, de mantenerlos. Creemos de que hay programas sociales que sí amerita tenerlos, creemos que hay otros que hay que revisarlos. Por ejemplo, el subsidio eléctrico, la tarifa ya se redujo a la mitad. Eso está drenando recursos a CEL para poder invertir en fuentes renovables de energía que nos permitirían tener tarifas más bajas para todos, entonces no tener la necesidad de subsidiar. Es un círculo vicioso. Mientras tengas el subsidio, CEL no puede invertir para que todos tengamos tarifa más barata. Pero sí creemos de que se pueden revisar muchos de los subsidios y muchos de los programas sociales para realmente beneficiar a los más necesitados, ¿verdad? El problema de nuestros subsidios y programas sociales, Neto, es que no están diseñados para sacar a la gente de la pobreza, sino que están diseñados para mantenerlos dependientes del gobierno de turno, porque eso, por supuesto, son votos en las elecciones. Y tenemos que darle vuelta a todos esos programas para favorecerlos a que salgan de la pobreza. Si lo que queremos es que no existan pobres en nuestro país, no que sigan dependiendo eternamente del gobierno y que sigan siendo pobres. A ver, una computadora por estudiantes, programa de alimentación, paquetes escolares, son programas que se han mantenido, por lo menos. Claro, pero tú tienes un programa en el que gastan más en la publicidad para dar a conocer que regalaron las computadoras de lo que realmente gastaron en la inversión de las computadoras. Y segundo, ¿de qué sirven computadoras si no tienes profesores que les enseñen a los jóvenes a usar las computadoras? Es decir, tiene que ser un programa un poco más completo y no puras campañas publicitarias, ¿verdad? Sí creemos de que todo eso lo necesitan nuestros jóvenes, pero también necesitan escuelas que si tú las visitas están en mal estado. El sector privado tiene un programa de apadrinamiento de escuelas que estamos trabajando con FEPADE, con la ID y con el Ministerio de Educación, en el que el sector privado está remodelando y adecuando las escuelas porque el gobierno no está dando los recursos para eso. Segundo, el tema de la deserción en las escuelas. Necesitamos darle un ambiente más seguro a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que realmente se puedan educar. Hay mucho trabajo que hacer, Neto. No estamos siendo críticos, estamos proponiendo y estamos dispuestos a acompañar al gobierno en mejorar la educación en nuestro país. ¿Quiénes son los más beneficiados? La industria. En el futuro, ¿quiénes van a operar las máquinas que nosotros compramos si no los educamos desde ahora? ¿Quiénes van a ser los científicos? ¿Quiénes van a ser los innovadores? ¿Quiénes van a ser los inventores? Hay una deuda, tenemos una deuda en ello. ¿Lo reconocen? La educación es lo más importante para nuestro país, Neto. Claro. Y no estamos invirtiendo lo suficiente. Y la educación no es el vaso de leche, el uniforme escolar, la computadora. Va mucho más allá de eso. Y estamos dispuestos a acompañar al gobierno en mejorar la educación de nuestros jóvenes, porque de eso depende el futuro. Algunos políticos sostienen que es una cuestión de percepción. Sí, es bueno que vaya bien alimentado, que tenga todas las herramientas, pero también es entendible que necesita una buena educación, ¿no? Definitivamente que los niños necesitan estar bien alimentados. A ver, hablemos un poco de la reforma al sistema de pensiones, que es otro punto álgido. ¿Cómo ustedes de alguna manera visualizan este tema? Pero quisiera cerrar un poco este ciclo de análisis que hemos tenido del tema del sector industrial en estos 2 años. ¿Se puede hablar de crecimiento? ¿Se mantiene? ¿Ha crecido el sector industrial? Sí, es el sector que más está creciendo en la economía, Neto, y es de hecho el que está empujando ese crecimiento. En la medida que la industria crece, crecen otros sectores que proveen bienes y servicios a la industria. Perdón la pregunta, ¿no es contradictorio decir que crecemos y estamos mal en algunas otras áreas? Pero lo que pasa, Neto, es que hay que entender de que hay vientos a favor. Es decir, tenemos el costo del petróleo que ha bajado, tenemos el costo de la energía que ha bajado, la gasolina está a la mitad de lo que estaba antes. Es decir, tenemos grandes oportunidades como país que no se están aprovechando. Y esas no necesariamente son cosas de que el gobierno o alguien más ha hecho. Son vientos a favor, son coyunturas que tenemos que aprovechar como país y ponernos de acuerdo para que realmente deberíamos de estar creciendo arriba del 4%. Ok,
Interesante. Vamos a hacer una pausa más. Cuando regresemos, sumamos otros elementos. Pregunta acá, ¿cómo puede, alguien pregunta, me parece que es algo bien interesante, este interrogante, ¿cómo puede el sector, aquí dice empresarial, subirse en esa dinámica de resolver el problema de la inseguridad en el país que nos golpea como empresarios? Decía ella. ¿Cuál es el aporte que están dando en particular? Pregunta él. Nosotros desde un inicio, Neto, ofrecimos al gobierno que nosotros quisiéramos, lo que la ASI hace muy bien es la capacitación. En la ASI nosotros capacitamos a 21,000 trabajadores al año. Y eso es lo que estamos haciendo bien, por eso hemos apoyado al Proyecto Azul de Fútbol, dando capacitación para los directivos, para los entrenadores. Lo mismo hemos ofrecido al gobierno para los centros penitenciarios. Capacitar a los reos para que se puedan autoemplear y cuando salgan, cuando cumplan su pena, su sentencia, puedan insertarse a la sociedad con autoempleo o que sean muy productivos. Les ofrecimos talleres de diferente carpintería, hojalatelería, panadería, de costurería, hasta teníamos las máquinas de costura listas para donar al gobierno, pero a estas alturas nadie nos ha confirmado a quién hay que hacerle la donación. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Los problemas somos toda la población y si no ponemos cada uno de nosotros lo que nos corresponde, podemos vivir siglos y siglos y siglos en la misma situación. El gobierno actual solo tiene 2 años, los problemas vienen de antaño. En esos 3 años que faltan, creo que sí. Deberían de haber mejores planes de gobierno y tal vez los hay, pero no los ejecutan. Debe de seguir trabajando porque, para mi opinión, sí, igual. Hay que cambie para el bien de la población. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ahora, antes de poder entrar al tema de las pensiones, crear esos estímulos para todos los empresarios es bien importante. Entiendo que tienen la entrega del premio ASI este jueves, ¿no? Y se reconoce la labor de varios empresarios. Mira, el 12 de junio es el Día Nacional de la Industria, por decreto de la Asamblea Legislativa, y es el día que la ASI cumple años de fundación, cumplimos 58 años de fundados, y todos los años la ASI reconoce a aquellos empresarios industriales más destacados con el premio ASI. Por 58 años la ASI ha venido galardonando a los industriales más destacados. Este jueves 9 tenemos la entrega de los premios ASI, donde vamos a reconocer el espíritu emprendedor, el espíritu benefactor y la determinación de los industriales, con 3 premios. El primero es el premio ASI, que es para el industrial más destacado. Este año lo vamos a otorgar a Ingenio La Cabaña. Ingenio La Cabaña no solo convierte la caña de azúcar en azúcar, sino que también está generando energía eléctrica y ahora ha lanzado su línea de ron Ciguatán, el primer ron 100% salvadoreño, que es un ron añejo de 8 y de 12 años, que implica una inversión pues, de varios años de estar trabajando para tener un producto que pueden ofrecer a la venta este año. Ese es el premio ASI para Ingenio La Cabaña. Luego tenemos el premio al empresario benefactor, que se otorga a Fundación Poma, representada por su presidente, don Ricardo Poma. Esa pretende demostrar el rostro humano del empresario con toda su solidaridad y sus obras en beneficencia de los más necesitados. Y Fundación Poma pues es un ejemplo muy válido de toda la labor que hace el sector privado y que usualmente la hacemos en silencio, ¿verdad? Es decir, cuando el sector privado, que por cierto invierte aproximadamente $600 millones al año en obras de beneficencia y lo hace de una manera silenciosa, sin estar dando publicidad al respecto. Y este año el premio es para Fundación Poma. Y el tercer reconocimiento es el premio para el emprendedor, que en este año se reconoce a Banco Azul y a su presidente Carlos Enrique Araujo, un banco netamente de capital salvadoreño. Entendemos que son más de 1.400 accionistas que se embarcan en la idea de montar un banco con 11 sucursales y pasan por todo ese proceso de aprobación que duró creo que 2 años y ya están operando, y eso demuestra ese espíritu emprendedor
de los empresarios salvadoreños. Así que este jueves tenemos pues esos reconocimientos. La idea es demostrar pues lo que los empresarios estamos haciendo, lo difícil que es para los empresarios, pero aún así la determinación y el optimismo y la fe en Dios y en nuestro país de salir siempre adelante a pesar de todos los obstáculos. Bueno, qué bueno, no quería pasar por alto ese tema que es bien importante cuando se trata de reconocer esa labor que realizan desde esa óptica, ¿no? Desde la actitud humanitaria que tienen muchas fundaciones, en el caso de la Fundación Poma, y también al tema del emprendedurismo y otros aspectos que ya ustedes lo han mencionado. A ver, regresando un poco a los temas de país, reformas al sistema de pensiones. El presidente, en el marco de su discurso, llamó a los partidos a reformar, a ponerle mucha atención a la urgente necesidad de reformar el sistema de pensiones en el país, una reforma que ha presentado el gobierno y que ustedes como sectores no la ven con mucho provecho. Sí, hemos sido claros en decir que el proyecto de reforma tal y como está redactado no soluciona el problema de pensiones del país. Hay dos visiones. La nuestra es que debe mantenerse primero la seguridad y la garantía que el ahorro que está en el sistema de pensiones y que pertenece a los trabajadores, que las AFP solo administran ese dinero, pero que el recurso es de los trabajadores, debe cuidarse y no puede de ninguna manera tocarse porque el sistema está dándole muy buenos resultados a los trabajadores, ¿verdad?, en sus cuentas individuales. Y por el otro lado, el problema de llevar eso a un fondo, a una cuenta, a un sistema colectivo, digamos, es que se está quitando el dinero de las cuentas de los trabajadores a futuro. Y por el otro lado, el gobierno que lo ve efectivamente como un tema de recaudación, como obtener dinero para financiar su gasto público. Ya lo hemos hablado, el presidente así lo señalaba, es decir, el equilibrio fiscal es básico, hay que regular el gasto, pero el gobierno lo que quiere es tomar esos casi 400 millones de dólares que serían anualmente en el flujo de efectivo para seguir cubriendo los gastos pues, de los cuales tienen necesidad. Pero en realidad no se trata de afectar, de cubrir el gasto público afectando a los trabajadores. Entonces la posición de ASI ha sido en defensa de los trabajadores, consistente con que ese dinero les pertenece y no debe tocarse de ninguna manera. Y esta tesis de los defensores de la propuesta del gobierno de que hay que entender que la reforma que se llevó a cabo para tener el sistema privado hoy en día terminó siendo infuncionable, es... Yo creo que es totalmente errónea, Neto, porque el sistema de pensiones empezó en 1969 con el Seguro Social, y en aquella época todos los aportes iban a una sola cuenta en manos del Estado. El Estado administraba los ahorros de los trabajadores y por supuesto el Estado hacía uso de todos esos recursos. Y en 25 años que duró ese sistema, solo ahorraron 300 millones de dólares, pero generaron deuda previsional de aproximadamente 8.000 millones de dólares. Luego, cuando se hace el cambio del sistema previsional, que por cierto no se privatizó, lo que se hizo fue que se generó cuentas individuales de ahorro para cada trabajador. Así como tú tienes tu cuenta de ahorro en un banco, así los trabajadores tienen una cuenta de ahorro para pensiones en una AFP. La AFP es como el banco lo administra, tiene la obligación de invertirlo dentro de ciertos parámetros que le da la ley para generar una mayor rentabilidad y que ese fondo vaya creciendo. En 15 años el sistema nuevo ha ahorrado aproximadamente 5.000 millones de dólares y no ha aumentado la deuda excesivamente. Entonces el problema lo tuvo el sistema anterior y los que se jubilaron con el sistema anterior genera una deuda aparte, a favor, es decir, por cuenta del Estado. Y ahí cabe señalar, Neto, de que todos los gobiernos, incluyendo los de Arena, cuando han asumido el gobierno, tenían conocimiento que el Estado tenía la obligación de pagar esas pensiones a los jubilados del sistema anterior. ¿Y por qué no lo han presupuestado? ¿Por qué este gobierno no ha presupuestado esa obligación? Tiene 1.800 millones al año adicionales en ingresos y no puede pagar 400 a las pensiones. Entonces, entendemos de que sí hay un problema con los pensionados del sistema anterior, que esa es una obligación del Estado y es un problema fiscal del Estado, que ellos no han honrado esa deuda. El sistema de cuentas individuales de ahorro no tiene problema, es decir, sí hay espacio para mejorarlo
y nosotros hemos propuesto también que se forme una mesa técnica donde se propongan mejoras al sistema de pensiones. Pero hay que separarlo. El gobierno lo que quiere es meterle mano a los ahorros de los trabajadores. Y lo ha dicho claramente, si no me aprueban los 1.200 millones del préstamo, entonces vamos a tener que aprobar la reforma de pensiones. ¿Qué quiere decir eso? Si no me apruebas los 1.200 en préstamo, voy a tener que tomar dinero de los trabajadores. Y eso es lo que nosotros como ASI estamos en total desacuerdo. Ese dinero no es del gobierno, Neto, ese dinero no es de las AFPs, ese gobierno no es del pueblo, como dijo un funcionario, ese gobierno es de cada uno de los trabajadores. Tu cuenta de ahorro tiene tus ahorros y esos son tuyos, nadie más los debería de tocar. El secretario general del FMLN, Medardo González, en el programa de Moisés Frente a Frente, dice: los fondos de pensiones serán utilizados solo para pensiones, así dice el documento, no hay por qué temer. Pero ¿para las pensiones de quién? Ellos van a usar tu ahorro de pensión para pagarle la pensión que ellos no tienen dinero de pagarle al que se jubiló en el sistema anterior, Neto. Y esa es la injusticia que nosotros no queremos que se cometa. Tu ahorro de pensiones es para que tú te jubiles. Y el gobierno tiene la obligación de pagar las pensiones de los que se jubilaron en el sistema anterior. Por eso es importante revisar y proponer lo que es la austeridad en el gobierno para que le haga frente a esa obligación que tiene. Y suma otro elemento, está fuera de lugar que el gobierno va a usar para sus gastos el fondo de pensiones. Ahí no hay argumentos, dice. Pues en el sistema, depende cómo pase la propuesta, Neto, porque ellos estaban proponiendo un sistema mixto. En el sistema mixto, los ahorros de los trabajadores van a una cuenta que administra el gobierno. ¿Cómo vas a controlar tú si un gobierno no te ha hecho, si un gobierno no ha sido efectivo con tanto impuesto, con tanto endeudamiento, qué te garantiza que va a ser efectivo administrando los fondos de pensiones? Entonces, nosotros estamos en total desacuerdo que se meta mano en los ahorros individuales de los trabajadores, ya sea para uso del gobierno o para pagar las pensiones de los que se jubilaron del sistema anterior. Esa es responsabilidad del Estado. Y para eso tiene que hacer una reforma y una sostenibilidad fiscal. ¿Qué piensa, doctor Simán? Dice, el aumento salarial propuesto por el sector empresarial no ayuda a un modelo económico productivo, dice Medardo González. ¿Por qué no ayuda a un modelo económico productivo? Habría que preguntarle por qué, porque a ellos les gusta decir cosas que suenan bien y que suenan bien populares, Neto, pero que no tienen ningún sentido económico. Si tú aumentas el salario el salario mínimo en una forma desmedida, generas desempleo. Los que están desempleados no encuentran empleo. ¿Quién los va a contratar? Y yo te doy un ejemplo. Si tú tienes un negocio con 10 trabajadores y te están extorsionando, y te están subiendo los impuestos, y tienes ahí acoso fiscal de parte de la Dirección de Impuestos Internos, de la Dirección de Aduanas, del Ministerio de Hacienda y con diferentes instituciones. Y si para obtener tus permisos tienes que ir al Ministerio de Salud, Seguro Social, tienes una serie de trámites. Y encima de eso te suben el salario mínimo desmedidamente. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Y si tu negocio no está creciendo, tú vas a recortar personal. Y eso es la preocupación que nosotros queremos evitar con los pequeños empresarios, porque a los grandes no les va a afectar el salario mínimo. Entonces nosotros lo que queremos es que se genere más empleo en el país. Bueno, voy a hacer una pausa comercial, la última, y regresamos con más preguntas del público. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A propósito, el secretario general, hablando del tema del salario mínimo, que ha sido un punto de honor en el análisis que hemos tenido este día, dice que es un aumento completamente injusto, no ayuda a la generación de un modelo económico como lo planteaba, pero también dice que hay que debatir de nuevo el tema del salario mínimo. Debe ser regresado al Consejo. La propuesta de ANEP es una burla, lo considera que es una burla lo que se ha elaborado. Aclarar que esa no es la propuesta de ANEP, Neto, esa es el acuerdo al que llegaron los representantes del sector privado con los representantes del sector laboral en el seno del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Esa no es la propuesta de ANEP.
El presidente ahorita pues tiene que observarlo o no observarlo. Si el presidente lo observa, regresa al Consejo del Salario Mínimo, donde se vuelve a discutir y se puede volver a aprobar o se reforma. Si el presidente no lo observa, entonces lo tiene que remitir al diario oficial para su publicación, y recordarte que este acuerdo entra en efecto en su publicación, pero lo que se acordó es de que entre en junio. Entonces, si el FMLN o el gobierno quieren seguir retrasando la entrada en efecto de este aumento, pues perjudica a nuestros trabajadores. Ya se retrasó mucho y debes de comprender que el rol del gobierno en el Consejo del Salario Mínimo tiene que ser de facilitador y de mediador. Es decir, el gobierno, el rol del Ministerio de Trabajo es buscar la armonía entre la parte patronal y la parte laboral. ¿Por qué en este caso, cuando la parte patronal y la laboral en el seno del Consejo finalmente se ponen de acuerdo, el gobierno se levanta molesto porque no es su propuesta? Si el gobierno debería apoyar esa armonía, debería apoyar y fomentar este tipo de acuerdos, ¿verdad? Ahora, con esta declaración dicha, y lo consigna así este medio, todo apunta que va a regresar entonces al Consejo, ¿no? Todo apunta y lo van a tener que discutir nuevamente en el Consejo o reformarlo o aprobarlo como se aprueba. ¿Qué significa esto, Jorge? Bueno, como ya lo decía el presidente Assi, esto implica un retraso en la aprobación de la medida. Ambas cosas. Ambas cosas, diríamos, un retraso en la medida en que el efecto hacia los trabajadores se va a posponer. Y también hay un efecto de retroceso, digamos, en el sentido de que no se está respetando el diálogo social entre los sectores, ¿verdad? Como lo decía el presidente de Assi, el gobierno, más que estar haciendo propuestas, debería estar buscando acuerdos entre los dos sectores y estar satisfecho cuando el diálogo social ha funcionado, que en este caso ha sido así. Pero no cerrarse a que la propuesta que tiene que aprobarse no es ni la de los trabajadores, ni la de los empresarios, la del sector privado, o ni siquiera el acuerdo de los dos, es la propuesta que el gobierno quiere. Eso no puede ser. Y recordar, Neto, que este es un tema económico, no es un tema político. Nosotros hemos propuesto anteriormente que se defina una fórmula económica por medio de la cual se vaya revisando el salario mínimo en base a productividad, en base al crecimiento económico, al costo de la canasta básica, a la inflación, para no entrar en estas discusiones específicamente que se politizan, ¿verdad? Así es de que recordarle a los funcionarios de que el salario mínimo es un tema puramente económico, no es un tema político, no es un tema de campaña política tampoco. A ver, el gobierno destaca dentro de sus logros una transformación productiva que ha logrado tener crecimientos importantes. Por ejemplo, en la industria del papel y cartón, según acá, 4.7%, 4.1% en la industria química farmacéutica, el sector maquila 11.1%. ¿No es esta una muestra de que se están haciendo bien las cosas en el país? En el Ministerio de Economía estamos trabajando bien en la política de transformación productiva, Neto. No quiere decir que todos esos incrementos son a raíz de lo que hemos logrado en esa política. Mucho de ese crecimiento se debe a la iniciativa empresarial y al trabajo de nuestra fuerza laboral, ¿verdad? En el sector azucarero, por ejemplo, sí, con el Ministerio de Economía se han buscado nuevos mercados para poder exportar, pero en los otros sectores se empieza a ver alguna mejora, y como te digo, mucha de esa mejora tiene también que ver con los vientos a favor que tiene el país ahorita, y que no los desaprovechemos. Invitamos al Ministerio de Economía a seguir trabajando juntos en todos esos temas para que realmente ese crecimiento no sea solo este año, sino que sea permanente y debería de ser mayor. El tiempo se me fue. Quiero agradecerles el que me hayan permitido hacer un repaso sobre los temas de país, particularmente también en el marco de la entrega de estos premios muy importantes que ustedes van a desarrollar esta semana para estos empresarios. Así es que muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado esta mañana. Al contrario, muchas gracias por recibirnos. También, doctor Simán, gracias por habernos acompañado. Gracias, Neto, por la invitación. A usted, amigo televidente, recuerde el reprise 8 de la noche muy temprano por nuestro canal hermano, Canal 19. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. 770 Boutique. El estilo no tiene talla.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.